La Revolución Cubana, en su triunfo el 1 de enero de 1959, encontró muy mal parada las manifestaciones de la cultura cubana, carentes todas de un apoyo oficial que era necesario. Y podríamos decir que dentro de las más golpeadas estaba el hoy Ballet Nacional de Cuba, que había surgido el 28 de octubre de 1948, que hizo una obra muy valiosa en el aspecto coreográfico, en el aspecto pedagógico y en el de la divulgación masiva del ballet, en el periodo que va del 48, en que se funda, como he dicho, hasta 1956, en que la tiranía de Batista trató de chantajearlo para que se convirtiera por una ayuda que recibía la compañía desde 1950, so pretexto de que recibía esa compañía convertirlo en un agente propagandístico de la tiranía batistiana, proposición que por supuesto fue rechazada por Alicia y por Fernando y los directivos del Ballet de Cuba. Eso hizo que la compañía desapareciera durante 3 años como compañía, pero ellos tenían la visión de que las cosas en Cuba iban a cambiar y tomaron la medida de propiciarle contratos con Alicia en el exterior a las figuras más destacadas de la Academia de Ballet, donde estaban figuras después muy destacadas, como las llamadas Cuatro Joyas, ¿verdad? Eloy Paraújo, Aurora Bosch, Josefina Méndez, Mirta Pla, Laura Alonso, un grupo de figuras más destacadas, para que no perdieran su entrenamiento, confiados en que un día las cosas iban a cambiar en Cuba. Y lo otro fue mantener ese entrenamiento en la academia. Llegó el 1 de enero de 1959 y lo primero que hizo Alicia, conjuntamente con Fernando, fue unir esas huestes dispersas y se hizo en febrero del año 1959 en el Teatro hoy Karl Marx, que en ese momento se llamaba Blanquita, una función dedicada al ejército rebelde y al gobierno revolucionario, función a la que asistió el comandante en jefe Fidel. Ahí mismo empezaron a tener los contactos con el líder máximo de la revolución y él dijo, hay que reorganizar la compañía. Se reorganizó en el propio 59 y en 1960, en virtud de una ley que firmó Fidel, en ese momento primer ministro, Dorticós como presidente de la República y Armando Ajal como ministro de Educación, se firmó esa ley 812 que garantizó ya para siempre no solamente la situación y el estatus material de la compañía, sino también el reconocimiento de la importancia que tenía el ballet dentro de la cultura danzaria nuestra y dentro de la cultura cubana en general. Esa ley es una ley que permitió darle la sede a la compañía, la sede que tenemos hoy, desde donde yo le estoy hablando. Se les concedió el teatro, ese teatro auditorium que pasó a llamarse Teatro Amadeo Roldán, que fue la sede de la compañía hasta 1965, en que por una producción que necesitaba el Lago de los Cisnes con una profundidad mayor, pues la compañía se trasladó a lo que hoy en día es el Gran Teatro de La Habana, que lleva el nombre de Alicia, y desde ahí pues ha sido la sede teatral de la compañía. ¿Cómo ha influido la política cultural de la revolución? El ballet, yo puedo afirmarlo sin dubitación alguna, que si no hubiese sido por la política cultural de la revolución y por el advenimiento mismo de la revolución, el ballet de Cuba, el Ballet Nacional de Cuba no existiría. 2 cosas permitieron que la compañía viviera anterior a la revolución: el ímpetu y la creencia, esa casi obsesiva, utópica, que tenían los Alonso del talento creador que había en el pueblo cubano, el apoyo de la FEU, que fue decisivo en conectar al ballet con el pueblo, es decir, mostrar, esta es la manifestación, si gusta, pues estamos en buen camino. Y ellos son los que logran arrancar del gobierno de Carlos Prío Socarrás esa mísera ayuda. Eso permitió que existiera, que subsistiera más bien,
hasta 1956 y ya la Besania de la tiranía lo destruye y en 1959 renace. Las metas históricas que se planteó el Ballet de Cuba fue llevado a cabo con una claridad de objetivos inmensa. Desde el aspecto coreográfico se planteó enriquecer la cultura danzaria del pueblo cubano con lo mejor de la tradición romántico-clásica del siglo XIX, con el ballet de acción del siglo XVIII y coreografías contemporáneas. Eso se puso ya en evidencia en el primer programa. ¿Cómo se ha cumplido eso? Bueno, me basta decir nada más que una estadística. En la etapa prerevolucionaria el ballet pudo, a despecho de esa apatía, crear 35 obras. En este momento, en toda esta historia dentro de la revolución, el Ballet Nacional de Cuba ha creado más de 765 obras en este momento que yo les hablo, de todos los estilos. Ha desarrollado una coreografía nacional. La riqueza del mundo se ha injertado en nosotros, pero el tronco cubano está con las creaciones de Alicia, de Alberto Alonso, de las grandes conquistas coreográficas que trajeron coreógrafos como Alberto Méndez, como Gustavo Herrera, como Iván Tenorio, hasta los que se han ido fomentando dentro de la compañía, como es el caso de Elis Regina Hernández y Eduardo Blanco. La línea pedagógica. El embrión de la escuela de la Academia de Ballet Alicia Alonso, que surgió en 1950, con el triunfo de la Revolución, la Academia se disuelve y da paso primero a la Escuela Provincial de Ballet y luego a una red de escuelas que hoy en día es la base de la educación académica de los bailarines cubanos. Y sobre todo, ese sentido de un estilo propio que eligieron los Alonso es el fruto de lo que hoy en día es mundialmente reconocido como la Escuela Cubana de Ballet. Esta pequeña islita de 110.000 kilómetros cuadrados de extensión y un poquito más de 11 millones de cabecitas, hemos logrado en siglos enteros de historia dar una escuela de ballet en el mundo junto a la italiana, la francesa, la danesa, la rusa y la inglesa. Ese es uno de los grandes logros. Y yo diría que el sueño que tuvieron de hacer del ballet un derecho del pueblo ha sido el hecho de que hoy en día el arte del ballet en Cuba no es como en otros países, que es un arte elitista, un arte minoritario, reservado a minorías que tienen la posibilidad económica. No, el ballet en Cuba, en primer lugar, mediante ese sistema pedagógico, ha permitido que no se pierda un solo talento en Cuba. En el occidente, en el centro y en el oriente del país se han encontrado esos talentos y han venido a integrar no solamente el Ballet Nacional de Cuba, sino también el Ballet de Camagüey, que surgió en 1967 con el apoyo del Ballet Nacional de Cuba. Y de ahí en adelante, pues bueno, todas las demás compañías como el Ballet de Teatro Lírico de Holguín y después, bueno, más recientemente, ya aquí dentro de La Habana, con la compañía de Acosta Danza, que también trabaja en la línea del ballet. Esa es la riqueza que ha permitido. Yo creo que no puedo terminar mis palabras sin decir que el Ballet Nacional de Cuba es agradecido. Nosotros pertenecemos a la raza, nosotros pertenecemos a la generación multiplicada de los agradecidos, porque sin ese hecho histórico, como dijo una vez Juan Marinello, es una revolución que no solamente ha garantizado la justicia y el pan, sino también el derecho a las grandes manifestaciones de la cultura. ¿Qué hecho tan bonito? Bueno, siempre le oí decir a Alicia y a Fernando lo que le habían prometido a Fidel cuando hizo esa ley. Hizo un reconocimiento muy grande en la ley. ¿Qué es lo que esperan del Ballet de Cuba? Que haga una gran labor y que convierta en un derecho de todo un pueblo esa manifestación. Así ha sido. ¿Y qué reciprocidad hemos tenido? Bueno, pues lograr con ese trabajo de generaciones que se suceden unas a las otras,
que el Ministerio de Cultura, que el Estado cubano declarase al Ballet Nacional de Cuba, máxima expresión de la Escuela Cubana de Ballet, ese aporte que ha hecho la cultura cubana a la cultura danzaria mundial como un patrimonio de la cultura nacional. Creo que es muy emocionante, muy de regocijo saber que el Ballet de Cuba ha cumplido con ese compromiso histórico y seguirá cumpliéndolo.